Es muy interesante ver cómo nuestra forma de ser, de todos nosotros, está en nosotros. Siempre que enfrentamos algún desafío, alguna necesidad o alguna situación que exija, que demande algo de nosotros, siempre calculamos el valor de la inversión bajo la lógica del costo-beneficio, ¿no es cierto? Siempre que va a surgir un gasto, un riesgo, ayudar a alguien, enfrentar una situación, o que a algún conocido, a alguien le suceda algo, en mi mente, consciente o inconscientemente, voy a pensar cuánto me va a costar esto y si voy a obtener algo a cambio. ¿Cuál es mi beneficio? Me están invitando, no sé, a sumarme a un proyecto de ayuda por tal situación. Ok, voy. ¿Qué gano con eso? ¿Cuál es mi beneficio? Todos tenemos incorporado en nosotros este concepto, aunque lo querramos negar, aunque no hayamos estudiado economía. Incluso en los actos más desinteresados, porque alguien me puede decir, no, yo he conocido gente que ha donado, que ha invertido sin esperar nada a cambio. No, déjame rebatirte esa idea, porque siempre en el corazón humano va a haber un pensamiento de costo-beneficio. Aun si yo dono millones para un caso altruista, para ayudar a alguien sin pedir nada a cambio, en mi corazón estoy atento a los titulares al día siguiente, a ver si mi nombre ha surgido en algún medio de comunicación. Estoy atento a mis redes sociales para ver si suman mis likes, si hay algún comentario. Siempre voy a buscar algún beneficio. Quizás no sea en forma económica, financiera, pero de alguna forma voy a pensar, esto tiene que redituarme, beneficiarme de alguna manera. Es la forma natural que tenemos. No estoy queriendo atacar a nadie en particular. Estoy haciendo un análisis de nuestra naturaleza. Todos nosotros pensamos de esa manera o sentimos de esa manera. Y especialmente en la vida, cuando las relaciones te demandan sacrificios, cuesta, ¿no es cierto? Cuando tienes a alguien enfermo en la casa, tienes que cuidarle y de repente sientes que no tienes ningún beneficio en esa situación, en esa relación. Cuando sientes que estás trabajando en un lugar donde no te reconocen, donde ni siquiera te agradecen y el sueldo que recibes parece no estar al mismo nivel del esfuerzo que tú pones. Te cuesta cuando no sientes que estás recibiendo el mismo beneficio del costo de tu inversión. Todos nosotros buscamos proteger nuestra herencia. Buscamos proteger lo que es nuestro beneficio. Lo único que realmente va en contra de este pensamiento es el Evangelio. El Evangelio no busca el beneficio personal, sino que el Evangelio comienza y termina con el autosacrificio. El Evangelio es Jesús dándolo todo para salvar al desamparado, para salvar a quien no se puede salvar, para salvar a aquel que no se merece salvarse. Gracias, Rick. ¿Este está mucho mejor? ¿Sí? ¿Da igual? ¿Mejor? Suena mejor, pero está con menos volumen. Entonces, el Evangelio, ahí sí, gracias, Rick. El Evangelio no tiene que ver con este pensamiento de cuánto gano si me entrego. El Evangelio es yo me entrego, lo pierdo todo para ganar. Para que otro gane, mejor dicho, para que otro gane la salvación. Hoy vamos a ver que el libro de Ruth termina con este cuadro maravilloso del Evangelio. Pero antes de seguir, oremos. Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor por tu palabra preciosa, mediante tu Hijo Jesucristo. Amén.
Recordando rápidamente nuestra historia del libro de Ruth, hemos estado estudiando esta maravillosa historia que está ubicada en los días de los jueces en el antiguo Israel. Y vimos que el libro se concentra en una familia, y de esta familia en Noemí, quien con su esposo y sus 2 hijos salieron de Belén buscando un mejor vivir porque había escasez y hambruna. Y esta familia escoge vivir en un pueblo enemigo de Dios, en el pueblo de Moab. Y allá es donde se van a vivir, y sus 2 hijos varones se casan con 2 mujeres moabitas. Todo parecía ir bien, pero todos los hombres de esta familia repentinamente mueren en la historia. Y quedan las 3 mujeres viudas, Noemí la israelita y sus 2 nueras moabitas. Y Noemí decide regresar a su patria y solamente la acompaña Ruth. Ambas llegan en una situación malísima, sin protección, sin familia, sin seguridad, sin recursos, sin esperanza, sin futuro. Noemí ya está vieja y es viuda. Ruth también es viuda, pero es joven, pero es moabita, nacida en un pueblo extranjero que además había sido un horrible, horrible enemigo de Israel y de Dios. Entonces ambas mujeres están en la peor situación posible, pero ambas encuentran misericordia, encuentran amor y compasión abundantes. Y nosotros hemos aprendido que este concepto de amor abundante, la Biblia lo describe con una palabra maravillosa que es Gesed. En el hebreo Gesed, que se traduce como amor, se traduce como misericordia, se traduce como compasión, involucra este concepto. Y estas mujeres encuentran Gesed. Y el que les entrega el Gesed es Dios. Pero Dios tiene un instrumento humano, que es el medio por el cual les da Gesed. Ese instrumento humano es un hombre llamado Booz, que era un hombre muy rico y además familiar de Noemí. La semana pasada vimos cómo en una movida, en una decisión muy audaz y muy peligrosa, Noemí envía a su nuera, Ruth, con este pariente, con Booz, básicamente para pedirle matrimonio. Fue tan arriesgado, tantas cosas podían haber salido mal. ¿Te imaginas una moabita extranjera yendo toda arreglada a la casa de un soltero? No, todo podía haber salido mal. Pero gracias a Dios, lo que Ruth encuentra es Gesed. Booz le recibe no como una propuesta indecente, sino que como una mujer que le está pidiendo su protección, le está pidiendo que él se convierta en el manto de Dios para ella, para cuidarla, para protegerla. Entonces eso es lo que vimos la semana pasada, esta iniciativa de la fe. Y lo que Ruth le pide a Booz, de hecho está amparado por la ley de Dios. En ese entonces, por la misma ley, un pariente cercano podía rescatar a otro que estaba en necesidad. Rescatándolo como pagando sus deudas. Si era esclavo, comprándolo para después liberarlo. Y en el caso de una mujer viuda, la forma de rescatarla era casándose con ella para cuidarla, para amarla, protegerla y para cubrir todas sus necesidades. Entonces Booz, cuando escucha que Ruth le está proponiendo eso, sé tú mi pariente rescatador, Booz queda sorprendido y maravillado que esta hermosa y joven mujer le haya propuesto a él. Y le dice, viendo tantos otros parientes, queda sorprendido. Para Booz esa propuesta también es parte del Gesed de Dios. Pero hay un problema. Había un problema. Había otro pariente más cercano, quien tenía más prioridad para ejercer ese derecho de ser el pariente rescatador. Y Booz no quiere pasar por alto ese pariente. Así que él se compromete en hacer todo lo posible para que él se case con Ruth, pero él tiene que hablar, tiene que sacar a la luz esta situación y tiene que decir al otro pariente que él también puede casarse con Ruth. Así terminó el capítulo 3. La semana pasada, con Ruth y Noemí esperando pacientemente. Ahora le corresponde a Booz encontrar una solución para proveer seguridad para esta familia. Y hoy vamos a ver este capítulo final, que comenzó con hambruna, muerte y amargura. Y vamos a ver cómo llega a una resolución gloriosa, legal, familiar, pero sobre todo espiritual. Pero antes de continuar, bueno, ahí está la imagen que representa cómo Ruth le propone a Booz que él se convierta ese manto de protección.
Pero yo quiero que nos concentremos un poquito ahora precisamente en la figura de este hombre, Boaz. Porque hasta ahora lo que hemos conocido de él es solamente que él es un familiar de Noemí, que es muy rico y muy bondadoso, un hombre creyente. Pero hay algo más que podemos decir de Boaz. Hablemos un poco del origen de Boaz. Y para eso tengo que remontarme muchos años más atrás en esta historia. Muchos años antes de que Ruth y Boaz se conocieran, los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Y Dios los había rescatado de Egipto y los había llevado al desierto y luego a la tierra prometida. En el libro de Josué encontramos la historia de cómo el pueblo de Dios que salió de Egipto ingresó a la tierra prometida. Y en el libro de Josué encontramos esta maravillosa historia, que el primer pueblo que ellos encontraron fue una gran ciudad amurallada llamada Jericó. Es una fortaleza, esto está en Josué capítulo 2 al 6. Y en ese libro, en estos capítulos, Josué nos relata cómo él envió 2 espías a Jericó para hacer reconocimiento. Por fe y obediencia, esos hombres asumieron un gran riesgo, igual que Ruth, un gran riesgo, y fueron. Y justo cuando iban a ser descubiertos por los oficiales de Jericó y los iban a asesinar, aparece una mujer que les ofrece refugio y protección y les ayuda después a escapar. ¿Conoces esta historia? Esa mujer era una prostituta que vivía en Jericó. ¿Cómo se llamaba? Rahab. ¿Y por qué ayudó a estos espías israelitas? Está ayudando a sus enemigos. Ella les dice estas palabras a los espías israelitas: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Rahab les ayudó porque ella sabía que Dios había rescatado a este pueblo de Egipto y Dios estaba con ellos y nadie iba a poder hacerles frente. Dios les iba a dar la victoria. Entonces Rahab, siendo una prostituta extranjera, hace lo mismo que Ruth. Le da la espalda a su pueblo, a su nación, a sus vecinos, a la fe y a los dioses de su pueblo, y ella se alinea, se compromete, se entrega, se convierte al Dios de Israel y busca refugio en el Dios de Israel y en el pueblo de Dios. Rahab les pide a los espías que cuando ellos regresen y destruyen a Jericó, ella y su familia fueran perdonados y fueran incluidos en Israel. Lo más notable, ahora que me puse a leer nuevamente este pasaje, es darme cuenta que Rahab, de hecho, utiliza nuestra palabra que hemos aprendido esta semana. Esto es lo que ella les dice. Por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido Gesed con ustedes, misericordia con ustedes, compasión de ustedes, los he rescatado, también ustedes la tengan con la casa de mi Padre. Y en el capítulo 6 de Josué, vemos cómo por un milagro las murallas de Jericó caen, los israelitas destruyen y arrasan con toda esa ciudad, y Dios le muestra Gesed a Rahab y a toda su familia. Rahab es incluida en el pueblo de Dios por gracia, por amor, por compasión. Y ella, siendo una extranjera, siendo una prostituta, fue integrada a la nación de Israel. Y ahora aquí viene lo bueno. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, encontramos la genealogía de Jesús. Y allí aparece el nombre de Rahab, la prostituta. Y por esta genealogía sabemos que Rahab se llegó a casar con un judío. O sea, no solamente fue incorporada y recibida en Israel, sino que encontró familia. Se casó con un hombre que se llamaba Salmón. Bonito nombre, ¿no? Salmón. Menos mal que no fue Trucho.
Rahab se casó con Salmón y tuvieron un hijo, a quien le pusieron por nombre Booz. Booz. Booz, nuestro Booz, el que mostró compasión y bondad a Ruth la Moabita, es hijo de Rahab, la prostituta de Jericó. Y no puedo evitar pensar que Booz aprendió este amor misericordioso por medio de las historias de su mamá, de cómo ella había sido incluida amorosamente en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, siendo una extranjera pecadora, que por la misma ley de Dios debía ser rechazada por ser extranjera y ser apedreada por ser prostituta. Pero Dios, en un acto de amor y misericordia, su gracia fue más grande que la ley. Abrazó y recibió a esta mujer. La mamá de Booz, Rahab, sabía en carne propia lo que quiere decir que Dios es un Dios de gracia. Ella había experimentado esa compasión cuando el pueblo de Dios la recibió. De hecho, ella entregó esa compasión por fe a los 2 espías. Y luego la recibió cuando su pueblo fue vencido. Y años más tarde, aquí tenemos a su hijo, a Booz, quien encuentra a otra mujer extranjera de un pueblo pecador, una moabita, que por la historia de Israel son todas prostitutas. Y Booz probablemente no pudo evitar pensar en su madre y cómo esa mujer fue abrazada por la gracia de Dios. Todo esto que estoy diciendo no aparece en el texto bíblico. Es algo que estoy infiriendo, deduciendo. Y yo creo que es tremendamente probable que Booz pensó en la experiencia de su madre cuando conoció a Ruth. El punto es que Booz conoce también la gracia y la misericordia de Dios. Con eso en mente, ahora sí, este es Booz, se los presento. Con eso en mente vamos a nuestro texto, versos 1 al 12. El capítulo comienza con Booz sentado en la entrada de la ciudad y que, entre comillas, dio la casualidad, fue su suerte, que el otro pariente, el pariente cercano con más derechos que él, justo pasó por ahí. Qué suerte tenía Booz, ¿no? En ese momento ya sabemos que no existe tal cosa como la suerte y la casualidad. Y Booz le pide conversar y convoca una corte oficial, que en esos tiempos era el grupo de ancianos de la ciudad reunidos. Todos los asuntos legales se resolvían con esta junta de ancianos. Entonces Booz, delante de los ancianos, le explica a este pariente más cercano, que Noemí quiere vender una parte de las tierras de su difunto marido. Recordemos que al ser viuda, ella no se convertía en propietaria absoluta, pero sí asumía la custodia del patrimonio familiar. El tema es que al estar sin marido, sin hijos varones, no había quien trabaje ni defienda esas tierras y cosechas. Entonces, por más de que ella sea la viuda, tenga derechos sobre esas tierras, no hay quien las trabaje, no hay quien las defienda, ella está completamente desamparada. Por eso, la viuda podía poner la tierra a disposición de un pariente rescatador, un pariente redentor, para que la compre y mediante el matrimonio garantice el sustento de esta viuda y la preservación de la herencia. Y Booz le informa al pariente, delante de los ancianos, que él es el hombre que tiene más derechos para redimir esa tierra. Él, el pariente, no Booz, el pariente. ¿Y qué responde el pariente? Su respuesta es inmediata. Yo redimiré la tierra. Yo compro la tierra. ¡Qué negocio! Costo-beneficio. En este punto pensamos, no, todos queremos que Booz se case con Ruth, no ese pariente. Pero no se preocupen, porque Booz saca su as bajo la manga. Él tenía un as escondido en la manga y lo saca. ¿Cuál es el as? Le explica que hay un pequeño detalle. Este trato viene con letra menuda. La letra menuda es que la tierra
no viene sola. Además de cuidar a la viejita, hay que casarse con una moabita, Ruth. Y aquí se complica el asunto legal. Porque al haber una posible esposa, la tierra ya no va a quedar en las manos del pariente. El que rescata esa tierra, no solamente la rescata para cuidar a la viejita y cuando la viejita se muera, me quedo con la tierra, debía casarse con Ruth, proveer para todas sus necesidades materiales, darle un hijo a Ruth, y ese hijo era el que se iba a quedar con toda la tierra y todos los beneficios, todas las ganancias de las cosechas de esa tierra, no el pariente. Ese hijo no sería legalmente hijo del pariente, aunque él lo haya engendrado, aunque él físicamente sea su padre, ese hijo va a ser hijo de Elimelech, de Mahlón. Esa era la forma en que la ley de Dios aseguraba que los bienes no se acumulen en una sola familia y que permanezca el nombre del esposo difunto. Entonces, con esta tierra viene la obligación de mantener, de cuidar, de proveer para Ruth, para Noemí, y que después todo se quede a nombre del hijo de Ruth. La herencia pasa a él. Así que este pariente rescatador debía hacerse cargo de la tierra, de hacerla trabajar, de cuidarla, de protegerla de los enemigos, de armarse y pelear por ella si fuera necesario, de generar recursos para que todos esos esfuerzos pasen al final a manos de otro, de ese hijo, que no va a llevar su nombre, que legalmente no va a ser su hijo. Todas las tierras, todo el dinero, todo el patrimonio se quedaba no en mi familia, sino en la familia de Ruth y de Noemí. Y ahí la mentalidad de costo-beneficio le arroja otro cálculo. No es un buen negocio. No me conviene. Voy a salir perdiendo. ¿Quién estaría dispuesto a darle a esta mujer un hijo, protección, comida, cuidados, años de trabajo, mantención, posiblemente tener que hasta morir por esas tierras si invadían los filisteos, los cananeos, cualquiera de los feos? Y más encima se le va a quedar un hijo que no va a llevar mi apellido. Yo quería nombrarle el Rancho Flores. No va a ser Rancho Flores. Va a ser Rancho Mahlón, Aminadab, de Ruth. Se necesita un amor desinteresado para asumir ese compromiso. Un amor que este pariente no tiene, pero que vos ha demostrado más de 2 veces que sí está dispuesto a asumir. Así que el pariente con más derechos cede sus derechos a vos. Qué tremendo, ¿no? Al principio yo sí voy a rescatar esta tierra, voy a rescatar a Noemí, se presenta como el Chapulín Colorado, yo voy a rescatar. Pero solamente está pensando en su propio beneficio, en su ganancia. Y cuando se da cuenta que este trato va a significar más pérdida para él, se echa para atrás. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se llamaba este pariente tan malo? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién prestó atención a la lectura? No sale. Es un NN. Es un fulano. El pariente fulano. El pariente fulano. Qué irónico, ¿no? Este hombre quiso proteger su patrimonio, quiso proteger su nombre y permanecer en la historia, pero en la Biblia permanece en el anonimato. Mientras que vos, quien estuvo dispuesto a sacrificar su riqueza, su reputación, casándose con una moabita, fue eternamente honrado y su nombre está en la historia de la redención, en la genealogía del Salvador. Y así fue como, delante de los ancianos, vos adquiere la herencia con un acto un poco extraño para nosotros. El pariente se saca la chala y se la entrega. Y esa era como la tradición, dice la Biblia, para sellar el trato, para que no haya duda. Era como una garantía, como la firma. Así que
Me van a pasar sus zapatos cuando les pida alguna cosa. Y quiero que noten las palabras de los ancianos en los versos 11 y 12. Ellos dicen, somos testigos. Que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Que seas tú un hombre ilustre y distinguido, a diferencia del pariente NN, en Efrata y en Belén. Que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y Judá. Qué tremenda referencia. Si no sabes quién es Fares, tendrías que haber asistido al curso de el Pentateuco. Hace poco lo estuvimos repasando con el grupo de Conce. Tremenda historia. Ellos recordaron a Tamar, quien es la mamá de Fares. Tamar es otra extranjera, maltratada por su suegro Judá, quien no tenía hijos. Tamar también buscó tener un hijo y al final tuvo dos, y de ellos destaca Fares. Los ancianos vieron esa similitud con Ruth, otra extranjera, que es incorporada en la familia. Así fue que Booz se casó con Ruth. En los versos 7 y 8 está esta ceremonia donde el pariente se quita las sandalias, se le da a Booz, y oficialmente ellos se casan y Dios les bendice con el nacimiento de un hijo. Este es el costo del amor. Este es el costo del amor. Hay que arriesgar, hay que asumir los riesgos y las pérdidas, y hay que verlas con fe como posibles y verdaderas ganancias. El amor de Dios, queridos hermanos, siempre cuesta algo. Si queremos amar a Dios como Él ama, tendremos que asumir un costo. Booz estuvo dispuesto a arriesgar todo, su patrimonio, su dinero, su reputación, al hacer todo lo posible para casarse con una moabita. Sus riquezas se iban a dividir. Prácticamente se iban a ir todas sus riquezas con el hijo de la moabita, pero él la amó. Él la amó con Gesed, con el amor de Dios, con un amor desinteresado, un amor generoso. ¿Estamos dispuestos a amar así a nuestras esposas, a vuestros esposos, hijos, familia, hermanos en la iglesia, a nuestro prójimo? Aun cuando nuestra comodidad, presupuesto, prestigio social entren en riesgo, aun cuando veamos que no hay ganancia en esta amistad, en este compromiso, en este cuidado, en este amor. Tremenda lección. Y finalmente en los versos 13 al 22 vemos este vuelco asombroso, que de la amargura se llega a la plenitud. Todo porque ha nacido un restaurador. El libro termina como comenzó, con Noemí en medio del pueblo. Al principio del libro, Noemí regresa y les dice, no me llamen Noemí. Noemí quiere decir placentera, dulce. No soy dulce, no me siento bien. Llámenme Mara, que quiere decir amargada. Estoy lleno de amargura porque el Creador me ha tratado mal. El libro comenzó así. Y las mujeres le decían, Noemí, ¿por qué estás así? Y la Noemí les decía, no me llamen Noemí. El libro termina nuevamente con Noemí y las mujeres de Belén. Solo que ahora las mujeres alaban la bondad de Dios para Noemí. Alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama y dio a luz ese niño es de más valor para ti que 7 hijos. Y tienen razón. Desde Génesis 3:15, el nacimiento de un hijo es anuncio de esperanza.
Desde Génesis 3:15, donde Dios prometió que un hijo, un descendiente de la mujer, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Se está esperando el nacimiento de un hijo. Y un hijo que ha nacido para traer bendición, para traer redención. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento está esperando, está buscando a este niño. Y toda la Biblia nos muestra que al final eso se va a cumplir en un niño que nace también en Belén, en un pesebre. Entonces, esta historia no es una simple y mera coincidencia. Dios le concedió a Ruth quedar embarazada y dar a luz un hijo. Y las mujeres ven a ese hijo como el redentor, el rescatador, el verdadero rescatador de Noemí. La mujer que había permanecido estéril por 10 años en Moab da a luz un hijo redentor. No hay coincidencias en la Biblia. Y las mismas mujeres que en el capítulo 1 escucharon a Noemí decirles: llámenme Mara, estoy amargada porque me ha hecho vivir puros penares y dolores el Señor. Ahora estas mismas mujeres alaban al Señor. Y lo alaban no solamente porque Noemí tiene un nieto, sino porque tienen el amor de su nuera. Un amor que equivale a muchos hijos. La extranjera moabita, que no tenía derechos por nacimiento, se convierte en la mayor bendición de Dios para Noemí y para toda la casa de Israel. Noemí, en el capítulo 1, había pensado que Dios le había dejado con las manos vacías, que su vida había terminado en amargura. Pero ahora, por la providencia de Dios, ella se ve plena. Hermanos, muchos creyentes llegamos a sentir que el sufrimiento de nuestras vidas, el sufrimiento presente, es lo último. ¿Cuántas veces te ha pasado? Como que llega un momento de mucho dolor, de mucha pena y piensas: aquí se ha acabado todo. O esta va a ser mi experiencia por el resto de mi vida. Este pasaje nos muestra que Dios está tejiendo su gracia aún en medio de los escombros de tu vida. Nuestras pérdidas no son un desperdicio en las manos del Redentor. Él está preparando una plenitud mayor. Y esa plenitud vendrá cuando te des cuenta que ha nacido un hijo redentor que te rescatará. Y el pasaje culmina con el nombre del niño. ¿Cómo lo llaman? Obed. Creo que no tengo el texto ahí, ¿o sí? No importa. Lo llamaron Obed. Dice el verso 17 que fue el padre de Yesé, que fue el padre de David. Y el libro termina con esta genealogía formal de 10 generaciones que van desde Fares, hijo de una extranjera, hasta David, el rey de Israel. Hermanos, este libro de Ruth no es una simple historia romántica o un cuento con un final feliz. La crisis, los sacrificios, las decisiones de una viuda extranjera, las decisiones de un agricultor bondadoso en Belén, eran los hilos mediante los cuales Dios estaba tejiendo, estaba preparando la llegada del gran rey David y a través de David la llegada del Salvador. Ni Ruth ni vos vivieron para ver a su bisnieto, tataranieto, convertirse el rey de Israel. Mucho menos para ver a su tataranieto resucitar al tercer día de una tumba. No vivieron para verlo, pero ellos caminaron con fidelidad, día a día, confiando y dependiendo de una cosa: el Gesed de Dios. Ese Gesed un día se va a manifestar, se va a encarnar en la persona de Jesucristo. Como dije, ellos no vivieron para conocerlo, pero lo conocieron por fe, cuando decidieron poner su confianza en la misericordia de Dios. Sin saberlo, ellos estaban viviendo el Evangelio.
viviendo el Evangelio en un maravilloso anticipo de Jesús. Porque así como Booz pagó el precio para rescatar a Ruth, su descendiente iba a pagar el precio de la deuda de toda la humanidad en la cruz. Su muerte iba a rescatarnos del pecado. Así como Booz asumió una herencia arruinada, su descendiente Jesús nos toma en nuestra ruina espiritual y nos incorpora a su familia, la iglesia. Y así como una extranjera moabita y pecadora fue incluida en el pueblo de Dios y amada con un amor sorprendente y generoso, nosotros, siendo enemigos de Dios y por naturaleza merecedores de su ira y su castigo, somos redimidos, rescatados con un amor sorprendente y generoso. Dios proveyó un pariente rescatador para Ruth y Noemí. Él ha provisto a su Hijo, quien se convierte en nuestro rescatador eterno. Jesús es nuestro pariente rescatador definitivo. El primer pariente que no pudo ni quiso redimir a Ruth, el NN, el que veló más por su propio interés, quedó ahí, un NN. Pero Booz y su hijo, y su nieto, bisnieto, David, y su descendiente Jesucristo, quien, siendo en forma de Dios, no escatimó su propia gloria, sino que se despojó a sí mismo y asumió el costo total de nuestra salvación. ¿Te das cuenta? A diferencia del pariente NN, Jesús no temió arruinar su herencia. Él no pensó en costo-beneficio. En la cruz, Él pagó la deuda incalculable de nuestro pecado con su preciosa sangre. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Que nosotros fuimos rescatados, no con cosas como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ruth, una moabita excluida por la misma ley de Dios. Recuerden que Deuteronomio 23 decía: no piensen nada bueno de los moabitas, no los traten con bien, exclúyanlos. Ruth, una moabita, fue acogida, fue tomada por esposa, por el pariente redentor, por gracia, por el Gesed de Dios. Efesios 2 dice que nosotros éramos ajenos a los pactos de la promesa, extranjeros, sin Dios en el mundo. Efesios 2 está diciendo: ustedes eran los moabitas, extranjeros, sin herencia, sin derechos, pero en Cristo Jesús hemos sido acercados y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Cristo es el esposo divino que se entregó a sí mismo por la iglesia para rescatarla, para santificarla, para presentarla. Y como les dije al principio, en Mateo 1 encontramos la genealogía de Jesús. Y en esa genealogía están los nombres de Rahab, la prostituta, de Booz, su hijo, de Ruth, la moabita, de Obed, su hijo, de Isaí, su nieto, y del rey David. Y así hasta llegar a Jesús. Dios insertó a una moabita que por su misma ley debía ser excluida. Y la insertó en la genealogía de su hijo. ¿Por qué lo hizo? Por Gesed, por compasión. Y así demostró que desde el Antiguo Testamento la redención de Cristo es universal. Alcanza a todas las naciones, a todos los pueblos, y la salvación es por gracia, no por ley. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es digno de alabanza? ¿No es digno de admiración? Queridos, nosotros vivimos vidas comunes y corrientes. Caminamos por el mundo, tomamos decisiones, pasamos tiempos de prosperidad, donde hay harto pan en abundancia, y a veces vienen tiempos de hambruna, de necesidad, de pruebas. Y en esos tiempos de hambruna tomamos decisiones. Y en esas decisiones a veces metemos las patas, terminamos en Moab. En pocas palabras, el libro de Ruth está retratando un cuadro de gente común y corriente, como tú, como yo, como Ruth, como Noemí y vos.
personas reales que viven en el mundo real. Y muchas veces la vida cristiana está lleno de problemas, somos víctimas de nuestras decisiones y nos podemos sentir como Noemí, amargos, vacíos. Todo parece problema, problema, pérdida, pérdida. No vemos el beneficio. Pero aquí Ruth nos está enseñando que en esta vida común y corriente, con esos altos y bajos, hay una cosa que se mantiene segura, firme, que no cambia. Es el Gesed de Dios. Su bondad, su perfecta, maravillosa gracia. Y aunque no la veamos de una forma clara y directa, podemos saber que está ahí. Así que caminar por fe es tomar decisiones buscando alinearnos a los propósitos de Dios. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir en la vida práctica? Buscar tomar decisiones como Ruth, decisiones arriesgadas, tratando de alinearse a los propósitos de Dios. Eso significará decidir casarte con la persona correcta por los motivos correctos. Será decidir criar a tus hijos como cristianos a pesar de una cultura que se opone y critica. Será permanecer fiel a tu cónyuge y luchar por tu matrimonio, aun cuando sientas ganas de tirar la toalla. Será ser honesto y trabajar con esfuerzo, aun cuando tus esfuerzos no se vean valorados ni apreciados. Será compartir el evangelio con tu vecino. Será compartir tus bienes con los que necesitan. Será orar por el mundo y por los que sufren. Es levantarse cada mañana y dedicar ese día al Señor diciéndole: Padre, quiero que las decisiones que tome hoy sean de acuerdo con tus planes. Rescata mi día, rescata mis decisiones, mis palabras, mis pensamientos y acciones. Quítame la mentalidad de buscar el costo-beneficio. Llévame a vivir como tú. Eso es vivir confiando en el Gesed de Dios. Así que, hermanos, salgamos al mundo a vivir para el Señor. Amén. Unas preguntas para terminar, para meditar y conversar. Primera pregunta. El primer pariente no quiso ejercer la redención porque no era conveniente para él. ¿En qué áreas de tu vida, en tu tiempo, finanzas, relaciones, servicio a la iglesia, estás tentado de actuar como este NN, protegiendo tu propia comodidad en lugar de asumir el costo del amor? Segunda pregunta. Noemí llegó a Belén diciendo: salí llena, pero el Señor me ha devuelto vacía, sin saber que Dios estaba preparando la mayor bendición de su vida. ¿Hay alguna pérdida, dolor o amargura no resuelta en tu presente que te lleva a dudar del amor de Dios? ¿Cómo puede este pasaje ayudarte y capacitarte para confiar en que Dios sigue gobernando tu vida con gracia? Medítalo. Tercera y última pregunta. A veces pensamos que nuestra vida ordinaria carece de un propósito trascendente. Al ver cómo las decisiones diarias de Ruth y Boaz formaban parte de un plan eterno para traer al Mesías al mundo, ¿cómo cambia esto tu perspectiva sobre la fidelidad diaria en tu trabajo, tu hogar o tu comunidad de fe esta semana? Pensemos. Amén. Estas preguntas se las voy a enviar por el WhatsApp para que las puedan meditar y también conversar. Oremos.